¿Amor prohibido, traición y venganza? La historia de Pedro y Inés de Castro te dejará sin aliento. Descubre cómo un romance desató una guerra que culminó con una coronación póstuma y una brutal venganza. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la corte portuguesa del siglo XIV. Un joven príncipe, Pedro, heredero al trono, conoce a Inés de Castro, una dama gallega de belleza excepcional y refinamiento incomparable. Su encuentro, quizás casual, o quizás orquestado por el destino, desató una pasión ardiente que desafiaría las convenciones y las estructuras de poder de la época. Un amor prohibido, desde el principio, condenado por la diferencia de estatus y las ambiciones políticas que rodeaban a la familia real. La atracción entre ellos fue inmediata e irresistible. A pesar de las advertencias y las presiones de la corte, su romance floreció en secreto, alimentándose de encuentros furtivos y cartas apasionadas. Para Pedro, Inés representaba algo más que una amante, era una compañera de alma, una mujer que entendía su inteligencia y su ambición. En ella encontró una conexión que lo hacía trascender la rigidez de la vida palaciega. Sin embargo, su idilio no podía permanecer oculto para siempre. Los rumores llegaron a oídos del rey Alfonso IV, padre de Pedro, quien veía en la relación una amenaza a sus planes políticos. Inés, una mujer sin el linaje adecuado para ser consorte real, era considerada una influencia peligrosa, un obstáculo en el camino de las alianzas estratégicas que el rey buscaba forjar para fortalecer su reino. El destino de su amor estaba sellado. Tu historia comienza con un encuentro fortuito, un destello en la corte portuguesa. Inés de Castro, una dama gallega de exquisita belleza y elegancia, llega a la corte. Su presencia, inmediatamente cautivadora, destaca entre las damas portuguesas. Imagínate su porte, la gracia en sus movimientos, la inteligencia que brillaba en sus ojos. Era una mujer de cultura, refinada, con un aura de misterio que la hacía irresistible. A pesar de su origen gallego, Inés se integra con facilidad a la vida cortesana. Su inteligencia y donaire le abren puertas. Observa cómo se desenvuelve con naturalidad entre la nobleza, conversando con gracia y encanto. Su educación y gracia no pasan desapercibidas en la rigurosa sociedad medieval. Ella no es una simple dama de compañía, sino una mujer con su propia fuerza y personalidad. Piensa en los detalles, el brillo de sus joyas, el delicado encaje de sus vestidos, el exquisito perfume que la envuelve. Es una visión de belleza y sofisticación en contraste con la rudeza de la época. Pero detrás de esa belleza se oculta una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentarse al destino que le espera. Su llegada a Portugal marca un antes y un después, no solo en la vida del príncipe Pedro, sino en la historia misma. Pero tú, ¿sabes quién era realmente el príncipe Pedro? No era solo un heredero al trono, sino un hombre apasionado, impulsivo, con un corazón que latía con fuerza por Inés. Desde el primer momento, la belleza y el carácter de Inés le cautivaron. Su amor fue un torbellino, un desafío a las convenciones de la época, una llama que ardía con intensidad cada vez mayor, ignorando las consecuencias políticas y sociales de su romance. Para Pedro, el amor por Inés era más importante que la ambición política, que las presiones de su padre o las intrigas de la corte. Su pasión era ciega, un sentimiento que lo consumía por completo, nublando su juicio y haciéndole tomar decisiones arriesgadas que marcarían para siempre su destino y el de Inés. Era un amor que desafiaba todas las normas, un amor que lo hacía actuar contra su propio interés. Su determinación por estar con Inés, por protegerla y amarla sin importar el costo, definía su carácter. Pedro estaba dispuesto a todo por ella, dispuesto a enfrentarse a su propio padre, a la corte y a las consecuencias de su elección. Este amor, un fuego indomable, fue el motor de sus acciones, la causa de sus futuras tragedias y glorias.
Imagina la escena, un baile en la corte portuguesa, música resonando en los salones iluminados por velas. Tú, el príncipe Pedro, con la mirada fija en una dama de belleza singular. Inés de Castro, una dama gallega, elegante y misteriosa, con un porte que te cautiva desde el primer instante. Su gracia, sutileza, su mirada, todo en ella te atrae irresistiblemente. La música te envuelve, pero solo hay una melodía que importa, el latido de tu corazón al verla bailar. Te acercas cautelosamente, superando la timidez que te invade al encontrarte ante tanta belleza. El aroma a perfumes exóticos y flores frescas se mezcla con el ligero temblor de tus manos al extenderte para invitarla a bailar. Sus ojos, oscuros y profundos, reflejan un misterio que te intriga aún más, alimentando ese fuego que comienza a arder en tu interior. ¿Qué habrá en esa mirada? ¿Aceptará tu invitación? Sus dedos, delicados y finos, se posan en los tuyos. Un contacto fugaz, pero cargado de electricidad. Es el inicio de un diálogo silencioso, de miradas que se cruzan y se entrelazan, un lenguaje más allá de las palabras. En ese momento, tú sabes que tu vida ha cambiado para siempre. El baile comienza, y con él, una historia de amor destinada a desafiar convenciones y a escribir su nombre en la historia. Sus miradas se cruzaron, una chispa invisible uniéndolos en medio del bullicio. Un baile, una conversación furtiva, un intercambio de sonrisas cómplices. El protocolo real se desvanecía ante la intensidad de ese sentimiento naciente. Inés, con su belleza cautivadora, y tú, el príncipe, heredero al trono, iniciando un romance prohibido, un secreto que ambos sabían que podía tener consecuencias devastadoras. Las reuniones clandestinas se convirtieron en una necesidad, un escape a la opresiva formalidad de la corte. Jardines nocturnos, paseos a la luz de la luna, susurros al oído. Cada encuentro era un riesgo, un desafío a las convenciones sociales y a la ira del rey Alfonso, tu propio padre. El amor florecía en la clandestinidad, alimentado por la pasión y el peligro. Cartas escritas con tinta invisible, mensajes ocultos en flores, encuentros furtivos en los rincones más apartados del palacio. Tu amor por Inés se convertía en una red de secretos, un laberinto de mentiras piadosas y encuentros furtivos, un juego peligroso donde la apuesta era todo. El riesgo de ser descubiertos era constante, pero la intensidad de vuestro amor lo superaba todo. El secreto a voces se convirtió en realidad. Inés dio a luz a su primer hijo, Alfonso, un reto directo a la legitimidad de la corona. La alegría de Pedro contrastaba con la creciente tensión en la corte. Cada llanto del pequeño Alfonso era un eco de la desobediencia, una proclamación silenciosa de un amor prohibido que desafiaba el orden establecido. Tú, espectador, te imaginas la angustia de Inés, sabiendo que su felicidad era un peligro para ella y para su amado. Luego llegaron Beatriz y Juan, dos nuevos desafíos a la autoridad del rey Alfonso IV. Cada nacimiento era una nueva estocada a la paciencia del monarca, cada niño una amenaza a la estabilidad del reino. Verás, la posibilidad de una sucesión ilegítima alimentaba el descontento y la conspiración. Los murmullos en los pasillos del palacio eran cada vez más fuertes, más amenazantes. La sombra de la traición se cernía sobre ellos. El amor de Pedro e Inés había creado una familia, pero también una poderosa amenaza. Los hijos, prueba irrefutable de su pasión prohibida, se convertían en piezas claves de un juego político peligroso. Cada uno de ellos era una promesa de futuro, pero también una semilla de conflicto, una chispa que podría encender una guerra devastadora. ¿Podrían sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? La nobleza castellana, con sus poderosos lazos familiares y ambiciones políticas, veía en el romance de Pedro e Inés una amenaza. El nacimiento de los hijos ilegítimos de Inés ponía en jaque la sucesión al trono portugués, un asunto que les afectaba directamente.
Para ellos, la influencia de una gallega sin abolengo era inaceptable. Comenzaron a tejer una red de intrigas, susurrando en oídos del rey Alfonso IV, pintando a Inés como una peligrosa mujer, capaz de conspirar contra la corona. Sus palabras, cargadas de veneno, sembraban la duda en el corazón del rey, un hombre dividido entre su deber y el cariño hacia su hijo. La presión de la nobleza era implacable, y la perspectiva de una guerra civil, con el apoyo de Castilla, era una amenaza demasiado grande para ignorar. Los nobles castellanos, hábiles manipuladores, prometían su lealtad a Alfonso a cambio de la eliminación de Inés, presentándola como la única solución para evitar un conflicto a gran escala. Tú podrías imaginar el ambiente en la corte, el miedo latente, las miradas furtivas, las conversaciones en voz baja, todas apuntando hacia una misma conclusión inevitable. Inés, ajena a la conspiración que se urdía a su alrededor, disfrutaba de la compañía de sus hijos, sin sospechar el peligro que se cernía sobre ella. La amenaza de la nobleza castellana no era solo una cuestión de poder, sino una lucha por la estabilidad del reino, una lucha en la que Inés se convertiría en el sacrificio necesario. Para Alfonso IV, el futuro de Portugal estaba en juego. Ver a su hijo, el heredero al trono, tan profundamente enamorado de una mujer que no pertenecía a la nobleza portuguesa era una amenaza directa a la estabilidad del reino. Inés de Castro, con su creciente influencia en Pedro, representaba un peligro para las alianzas políticas cuidadosamente tejidas por el rey, que temía una ruptura con la poderosa nobleza castellana. Los hijos ilegítimos de Pedro e Inés eran otra espina clavada en el corazón del rey. Estos niños, nacidos fuera del matrimonio, representaban una seria amenaza a la línea sucesoria legítima, pudiendo provocar conflictos y guerras civiles tras su muerte. Alfonso temía que la ambición de Inés, impulsada por el amor de Pedro, pudiera conducir a una rebelión o un intento de usurpar el trono. La presión de la nobleza castellana, preocupada por la influencia de Inés y el posible debilitamiento de sus lazos con Portugal, se sumaba a las preocupaciones de Alfonso. El rey se veía atrapado entre su deber para con el reino y su amor por su hijo. La decisión que tomaría tendría consecuencias devastadoras, no solo para Inés, sino también para el futuro de Portugal. La corte portuguesa se dividía. Los nobles, temerosos del poder creciente de Inés y su influencia sobre el príncipe Pedro, comenzaron a conspirar. Veías cómo susurros y miradas furtivas llenaban los pasillos del palacio. El futuro de Portugal, para muchos, estaba ligado a la estabilidad política, y Inés, con su ascendencia gallega, representaba una amenaza a esa estabilidad. Para ellos, era una simple dama de compañía, no una reina en potencia. Alfonso IV, tu suegro, se sentía cada vez más presionado. La lealtad a su hijo se enfrentaba a la necesidad de proteger el reino. El amor de Pedro por Inés, un amor que parecía traspasar cualquier límite, se convertía en un peligroso obstáculo para el futuro de Portugal. Las intrigas palaciegas se intensificaban, creando un ambiente de miedo y desconfianza. El rey se debatía entre el afecto filial y el deber de su corona. Tú, como espectador de estos acontecimientos, eres testigo de un drama humano a gran escala. El conflicto entre el amor apasionado de Pedro y las exigencias del poder real se hacía cada vez más irresoluble. Las apuestas eran altas, el futuro de un reino, la vida de una mujer y el corazón roto de un príncipe. El destino parecía jugar una cruel partida de ajedrez con sus piezas humanas. Los susurros se convirtieron en amenazas veladas. Tú veías cómo los nobles, poderosos y envidiosos, se reunían en secreto, sus rostros ocultos tras abanicos y capas. Te imaginas sus conversaciones, llenas de rencor y planes para deshacerse de Inés, la mujer que se había convertido en una espina clavada en el corazón de la nobleza portuguesa. Sentías la tensión en el aire, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Cada mirada de reojo, cada comentario mordaz,
era una puñalada envenenada dirigida a Inés. Tú percibías el miedo en sus ojos, la fragilidad que se escondía tras su belleza imponente. Los rumores se propagaban como la peste, exagerando su influencia sobre Pedro y pintándola como una peligrosa extranjera que buscaba el poder. La conspiración tejía su red, cada hilo una amenaza palpable. El rey Alfonso IV, aunque amaba a su hijo, no era ajeno a las presiones de la corte. Tú veías la lucha interna en su rostro, el conflicto entre el amor paternal y la necesidad de mantener el orden y el poder de la corona. La posibilidad de que Inés, una simple dama gallega, se convirtiera en reina, era inaceptable para muchos. La amenaza a la estabilidad del reino se volvía cada vez más real, alimentada por la creciente oposición y las intrigas palaciegas. Tú ves a Alfonso IV, el rey, con la corona pesada sobre su cabeza, preocupado. No se trata solo de un amor prohibido, sino de una amenaza a su reino. Inés, una gallega de noble cuna, pero sin el poder político necesario para desafiar a la corte portuguesa, se ha convertido en un peón en un juego mucho más grande. Su influencia sobre Pedro, el heredero, es cada vez mayor, y eso inquieta a los nobles que ven sus propias ambiciones amenazadas. Los poderosos condes y duques, acostumbrados a influir en la corte, ahora ven su poder menguar. Inés, sin títulos ni ejército propio, representa una amenaza insidiosa, la influencia indirecta sobre el futuro rey. Sus susurros en la corte se vuelven más insistentes, sus acciones más audaces. Ya no es solo una cuestión de moralidad, sino de poder político real. La estabilidad del reino, tan frágil en aquella época, se tambaleaba. Un rey débil, un heredero influenciado por una mujer sin poder formal, era una fórmula para el caos. La presión sobre Alfonso IV aumenta. Sus consejeros le recuerdan el peligro que representa Inés para la sucesión real, para la paz interior y para el propio futuro de Portugal. La decisión que debe tomar no es sencilla. Es una elección entre el amor de su hijo y el futuro de su reino. La tensión en la sala del consejo era palpable. Tú ves a los nobles reunidos, sus rostros iluminados por las velas, reflejando sus diversas opiniones. Algunos susurraban sobre la necesidad de mantener la paz con Castilla, mientras otros, leales a Alfonso IV, veían en Inés una amenaza. El rey, con la mirada fija en el suelo, parecía sopesar cada palabra, cada argumento, cada posible consecuencia de su decisión. El peso de la corona, el peso del reino, parecían aplastarle. Uno tras otro, los consejeros exponían sus argumentos. Hablaban de traiciones, de alianzas rotas, del poder de Castilla y de la fragilidad de su propio reino. Tú observas cómo la discusión se torna cada vez más acalorada, las voces se alzan, la tensión se corta con un cuchillo. El destino de Inés parecía depender de un hilo, de la decisión final del rey, un hombre dividido entre el amor filial y el deber para con su reino. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Alfonso IV toma una decisión. Su voz, aunque firme, se quiebra ligeramente. Tú sientes la gravedad del momento, la inevitabilidad de lo que está por suceder. La sentencia es fría, impasible, un golpe de realidad que cae sobre la sala como una losa de piedra. El silencio posterior a la decisión es aún más pesado que la discusión anterior. El destino de Inés está sellado. El rey Alfonso, con el rostro severo, pronunció la sentencia. Tú ves cómo la noticia se propaga como un susurro venenoso a través de la sala, congelando a los presentes en una mezcla de asombro y temor. La mirada de Alfonso, fría e implacable, se posa sobre Inés. Su destino estaba sellado, un sacrificio en el altar de la política y la ambición de los nobles. No hubo súplicas que pudieran conmover al monarca. Los argumentos de Pedro, desesperados e impotentes, se perdieron en la fría determinación de su padre.
Tú eres testigo de la fragilidad de la belleza de Inés ante la inminente desgracia, su mirada refleja la desesperación y la incomprensión ante la injusticia. La noble gallega se convierte en víctima de la vorágine política. La orden fue ejecutada con la brutal eficiencia que caracterizaba a la época. Tú observas la escena, una visión desgarradora que se grabará para siempre en tu memoria. Guardias reales, impasibles, rodean a Inés. La atmósfera es opresiva, cargada de un silencio sepulcral que precede al trágico desenlace. La muerte de Inés fue el primer acto de una tragedia que marcaría para siempre la historia de Portugal. El silencio sepulcral que siguió a la orden del rey fue ensordecedor. Tú ves cómo Inés, con una palidez mortal, es conducida por guardias implacables. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, recorren la sala, buscando una pizca de esperanza, una mano amiga que la salve de su destino. Pero solo encuentra rostros inexpresivos, sumidos en el miedo o la indiferencia. Su belleza, antaño radiante, se desvanece bajo el peso de la inminente tragedia. En un aposento sombrío, lejos del brillo de la corte, la esperan sus verdugos. Tú eres testigo mudo de la escena, observando cómo la espada fría se acerca a su cuello. Un grito ahogado, un instante de terror, y luego, el silencio absoluto. La vida de Inés, truncada de forma brutal, se desvanece dejando un vacío que resonará por siglos. La noticia de su muerte se extiende como la peste, llegando a oídos del príncipe Pedro. Tú sientes la rabia y el dolor que lo consumen. El amor que sentía por Inés, un amor que desafió convenciones y normas, se transforma en una sed de venganza implacable. La muerte de su amada marcará para siempre su corazón y su destino. La noticia llegó a Pedro como un golpe de puñal. El dolor lo inundó, una ola de rabia fría que le heló la sangre. Tú lo ves, desgarrado por la pérdida, la imagen de Inés, asesinada brutalmente, grabada a fuego en su mente. Su promesa fue un juramento silencioso, un pacto sellado con la misma muerte de su amada. Venganza. Esa sería su única obsesión. El príncipe, antes jovial y apasionado, se transformó. Su semblante se endureció, sus ojos se oscurecieron con un dolor profundo y una sed insaciable de justicia. Tú eres testigo de cómo este joven príncipe abandona la alegría y se envuelve en un manto de luto y resentimiento, prometiendo una retribución implacable a quienes se atrevieron a arrebatarle a Inés. Aquel dolor no se quedaría sin respuesta. Su promesa resonaba en los corredores del castillo, un eco de furia que se expandiría por todo el reino. Tú sientes la tensión en el aire, la promesa latente de una tormenta que se avecina. La muerte de Inés fue el detonante, el inicio de una espiral de venganza que marcaría para siempre la historia de Portugal. La corte portuguesa se convirtió en un lugar demasiado doloroso para Pedro. El recuerdo constante de Inés, la traición de su propio padre, lo empujaron a un autoexilio. Se alejó de Lisboa, buscando un refugio donde el dolor pudiera sanar, aunque solo fuera un poco. En ese retiro forzado, la rabia inicial se fue transformando lentamente en una fría determinación. Tú lo ves, en medio de la soledad, empezando a trazar su plan de venganza. El exilio no fue un periodo de debilidad, sino de estrategia. Cada día, mientras lidiaba con su pena, Pedro tejía una red de alianzas, ganando el apoyo de nobles que compartían su dolor o veían en él una oportunidad política. Con cautela, fue construyendo los cimientos de su futuro, un futuro donde la justicia, según su visión, se impondría. Él, el príncipe desconsolado, se estaba convirtiendo en algo más. El tiempo en el exilio le permitió analizar cada detalle de la conspiración que había llevado a la muerte de Inés. Tú lo ves, repasando mentalmente cada nombre, cada movimiento, cada traición. Su mente se afilaba como un cuchillo, cada recuerdo convirtiéndose en una pieza más de un rompecabezas que revelaba la verdad, y con ella,
el camino hacia la venganza. Un plan meticuloso, frío y calculado, comenzó a tomar forma. El exilio te había dado tiempo para pensar, para trazar tu venganza. Las noticias de la muerte de Alfonso IV llegaron como un susurro al principio, luego como un trueno que resonaba en tu alma. El viejo rey, tu padre, el hombre que te había arrebatado a Inés, había muerto. El camino a la justicia, o a lo que tú considerabas justicia, estaba abierto. Regresaste a Portugal, no como un príncipe desterrado, sino como el heredero legítimo al trono. La corona te esperaba, pero no solo eso. Te esperaba la oportunidad de honrar la memoria de Inés, de castigar a aquellos que habían participado en su asesinato. Sus rostros, grabados a fuego en tu memoria, te impulsaban hacia adelante. El poder te había llegado, pero la sed de venganza era aún más fuerte. La corona no era un símbolo de grandeza, sino un instrumento de tu propósito. Cada paso que dabas te acercaba al momento de la verdad, al momento en que la justicia, según tu visión, se impondría. La muerte de Alfonso IV no era un final, sino el inicio de un nuevo capítulo, oscuro y sangriento. El luto por Alfonso IV apenas había comenzado cuando tú, Pedro, te encontrabas en Lisboa, reclamando tu derecho al trono. La nobleza, dividida en sus lealtades, observaba con cautela. Algunos te apoyaban fervientemente, otros dudaban, recordando la osada relación con Inés y las consecuencias que trajo. Pero la fuerza de tu reclamo, respaldado por el peso de tu linaje, fue inevitable. Tu coronación fue un evento fastuoso, un intento de dejar atrás la sombra de la discordia y consolidar tu poder. Las calles de Lisboa se llenaron de gente, una mezcla de júbilo y aprensión. Tú, con la corona recién colocada en tu cabeza, juraste lealtad a tu reino, pero en tus ojos, solo aquellos que te conocieran bien podrían ver el fuego de la venganza aún latente. Los primeros meses de tu reinado fueron dedicados a afianzar tu posición. Nombraste a tus aliados en puestos clave, te aseguraste el control del ejército y comenzaste a recompensar a quienes te habían apoyado durante los años de incertidumbre. Pero la memoria de Inés seguía presente, un silencioso recordatorio de la promesa que te habías hecho a ti mismo. Tu ascenso al trono no fue solo una coronación, sino el inicio de una implacable cacería. La memoria de Inés ardía en tu pecho, impulsándote a encontrar a los responsables de su muerte. No te bastaba con el poder, necesitabas justicia. Comenzaste por los más cercanos al rey Alfonso, aquellos que se habían beneficiado de su muerte o que habían visto con indiferencia la tragedia. Sus nombres resonaban en los corredores del palacio, sus rostros te eran familiares. Las investigaciones se extendieron por todo el reino. Cada declaración, cada rumor, era meticulosamente analizado. Los testimonios de los sirvientes, de los guardias, de los nobles, todos apuntaban hacia los mismos nombres, los hombres que habían acudido al llamado del rey Alfonso, aquellos que habían participado directamente en el terrible acto. Sus identidades se confirmaron, una a una, convirtiéndose en piezas de un rompecabezas macabro que se completaba ante tus ojos. No hubo vacilación, no hubo piedad. Uno a uno, los asesinos de Inés fueron identificados. La evidencia era abrumadora. Sus confesiones, arrancadas bajo la presión de la justicia real, sellaron su destino. Eran hombres poderosos, acostumbrados a la impunidad, pero tú, en tu dolor y en tu sed de venganza, eras más poderoso aún. Su captura fue solo el preludio de un castigo que resonaría a través de los siglos. No te bastó con su coronación póstuma. La sed de justicia te consumía. Uno a uno, fuiste rastreando a los responsables de la muerte de Inés. Sus rostros, grabados en tu memoria, te guiaron en una implacable búsqueda. La nobleza portuguesa temblaba ante tu poder, sabiendo que la mano del rey, ahora, era implacable.
La venganza no fue solo un acto de justicia para ti, sino una demostración de poder. Cada ejecución fue un mensaje, un aviso para cualquiera que osara desafiarte. No hubo piedad, ni clemencia. La crueldad de los castigos reflejaba la profundidad de tu dolor y la intensidad de tu odio. Los que participaron en la conspiración sufrieron castigos horribles, diseñados para reflejar la agonía que Inés había experimentado. Sus gritos de dolor resonaban en los muros de los castillos y en las calles de las ciudades, recordando a todos el precio de la traición contra la corona y, sobre todo, contra tu amor. Tu venganza fue completa, despiadada y grabada para siempre en la historia. Ningún responsable de la muerte de Inés escapó a tu justicia, y su final sirvió como advertencia para las futuras generaciones. La historia de tu amor y tu venganza se convirtió en leyenda, un eco que resonaba a través de los siglos. Inés había sido ejecutada, pero su muerte no sería en vano. Tú, Pedro, convertido en rey, no olvidarías a tu amada. Comenzó entonces un proceso implacable. Cada uno de los implicados en su asesinato fue citado. Sus testimonios, grabados en piedra, se convirtieron en el eco de una tragedia que resonaría a través de los siglos. La justicia, según tu visión, debía ser implacable, un espejo que reflejara el dolor que había sufrido. Los nobles, aquellos que conspiraron contra Inés, se enfrentaron a tu ira. Sus argumentos, sus súplicas, se desvanecieron ante la evidencia irrefutable. No había lugar para el perdón. Sus vidas, manchadas por la sangre de Inés, pagarían el precio. Las ejecuciones fueron rápidas, crueles, y tan públicas como el asesinato de tu amada. Fue un espectáculo aterrador, una demostración de poder y un grito de justicia. Pero, ¿fue realmente justicia? ¿O fue simplemente una venganza despiadada, alimentada por el dolor y la pérdida? La historia te juzgaría por tus actos, por la sangre derramada en nombre del amor y la justicia. Tú, el rey vengador, permanecerías para siempre en la memoria, un símbolo de la pasión, la crueldad y la complejidad del poder. Tú, testigo de la implacable justicia real, observarías cómo los responsables de la muerte de Inés eran despojados de sus títulos y honores. Sus blasones, símbolos de su estatus, eran arrancados y pisoteados en la plaza pública, ante la mirada de una multitud expectante y atemorizada. La humillación era el primer paso de su castigo, un espectáculo diseñado para mostrar el poder absoluto del rey y el precio de la traición. Sus propiedades, antes símbolo de riqueza y poder, fueron confiscadas y repartidas entre los leales a la corona. Vería sus palacios, otrora llenos de lujos, siendo saqueados y convertidos en ruinas, un reflejo de su caída en desgracia. Sus familias, igualmente afectadas por la desgracia, sufrieron la pérdida de su influencia y su posición social. Pero la humillación no se limitó a lo material. El escarnio público fue parte esencial del castigo. Los asesinos de Inés, obligados a desfilar encadenados por las calles, fueron objeto de burlas y desprecio. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban el terror y la derrota. El peso de sus acciones, amplificado por el clamor de la multitud, los hundía en la más profunda vergüenza. Pero la venganza de Pedro no se detuvo ahí. Imagínate la escena, la catedral abarrotada, un silencio sepulcral roto solo por el susurro de los presentes. Ante ti, se yergue un ataúd de ébano, ricamente decorado, conteniendo el cuerpo de Inés. Pedro, con la corona real en su cabeza, se acerca con paso firme, su rostro una máscara de dolor y determinación. Vas a ver cómo, con sus propias manos, Pedro coloca la corona sobre la cabeza de Inés. Un acto audaz, un desafío a la tradición y a la nobleza que lo había humillado. Es un gesto de amor eterno, pero también una demostración de poder absoluto, una declaración inequívoca de que su amor trascendía la muerte y las convenciones sociales. La ceremonia es un espectáculo impactante.
Los nobles, testigos mudos de esta humillación pública de sus antiguos aliados, observan con una mezcla de asombro y temor. Tú, espectador privilegiado, eres testigo de cómo la corona, símbolo de poder terrenal, se convierte también en un símbolo de un amor que trasciende la muerte. El eco de este acto resonará por siglos. Dentro del ataúd, yacía Inés, vestida con un suntuoso traje real. Pedro, con la corona en su cabeza, la declaró reina de Portugal. Fue un acto audaz, una declaración de su amor eterno e inquebrantable, un desafío a todos aquellos que la habían condenado. Observa cómo la multitud, inicialmente en silencio, comienza a murmurar, una mezcla de asombro, miedo y quizás, un poco de admiración. Esa coronación póstuma no fue solo un acto simbólico. Fue un reconocimiento oficial de su valía, de su importancia en la vida de Pedro, de su amor. Era una manera de reivindicar a la mujer que amó, de elevarla a la posición que siempre merecía, despojándola del estigma de la ilegitimidad. Piensa en el impacto que esto tuvo en la corte, en el pueblo. Con este acto, Pedro no solo vengaba su muerte, sino que también aseguraba el legado de Inés. Ya no sería una simple noble gallega ejecutada, se convertiría en un símbolo de amor, resistencia y justicia poética. Su historia se transformaría en leyenda, un cuento que se transmitiría de generación en generación, recordando su romance prohibido y su trágica muerte. ¿Y tú, qué piensas de la decisión de Pedro? La noticia de la coronación póstuma de Inés se extendió como la pólvora. Su funeral no fue una simple ceremonia, se convirtió en una demostración de poder, una declaración pública del amor incondicional de Pedro y una afrenta a aquellos que se habían atrevido a desafiarlo. Imagínate la escena, la catedral abarrotada, el luto solemne de la corte, la opulencia desbordante contrastando con la tragedia reciente. Miles de personas acudieron a rendirle homenaje, no solo por ser la difunta reina, sino también como un símbolo de resistencia contra la opresión. La magnitud del evento fue impactante, una demostración pública de la fuerza del nuevo rey y una advertencia para sus enemigos. Tú mismo podrías sentir la tensión en el ambiente, la carga política de cada mirada, de cada vela encendida. La ceremonia fue un acto político calculado, una demostración de poder que trascendía el luto personal. Pedro usó el funeral para consolidar su reinado, para mostrar quién mandaba ahora en Portugal. Cada detalle, desde el ataúd real hasta la procesión fúnebre, estaba cuidadosamente orquestado para enviar un mensaje claro y contundente a sus opositores. Fue un mensaje que resonaría por siglos. Verás, tú mismo, la abadía de Alcobaça se transformó en un escenario digno de un rey. No era un simple entierro, era una declaración. El ataúd de Inés, adornado con oro y piedras preciosas, fue colocado en un lugar de honor, rodeado de velas que iluminaban la fría piedra. El aroma a incienso y flores frescas llenaba el aire, un contraste agridulce con la tragedia que había precedido a este momento. El sonido de los cantos gregorianos resonaba en la abadía, creando una atmósfera solemne y conmovedora. Los nobles portugueses, muchos de ellos reacios a la coronación póstuma, asistieron con una mezcla de asombro y respeto. La escena era un testamento del poder del amor y de la determinación implacable de Pedro y a ti te impactará saber que junto al féretro se colocaron las coronas reales, un símbolo inequívoco de su elevación a reina. La consagración de su memoria fue total, una declaración pública de amor, poder y justicia, que resonaría a través de los siglos. Inés, la dama gallega, se convertía en reina, aunque fuera en la muerte. Verás, la coronación de Inés no fue un simple gesto simbólico. Fue un terremoto político. De repente, la legitimidad de Pedro y su reinado se veían reforzados por un acto tan audaz que resonaba en cada rincón del reino. Sus enemigos, aquellos nobles que lo habían desafiado o que habían apoyado a su padre, se vieron de pronto en una posición mucho más débil.
La imagen de Inés, una mujer ejecutada injustamente, convertida en reina, era poderosa, casi sagrada. Imagina la conmoción. Los que habían participado en la muerte de Inés, ahora se enfrentaban no solo a la furia de un rey vengativo, sino también al peso de la opinión pública, que veía en la coronación póstuma un acto de justicia divina. La legitimidad de sus acciones, que antes parecían justificadas por la política, ahora se desvanecía ante la imagen de una santa mártir. El poder de Pedro creció exponencialmente, no solo por la fuerza bruta, sino por la fuerza de una narrativa que él mismo había construido. La coronación de Inés no solo modificó la balanza de poder, sino que también redefinió la narrativa histórica. Su imagen, antes asociada a un escándalo de corte, se transformó en un símbolo de amor, fidelidad y justicia. Pedro, el rey vengativo, se convirtió también en el defensor de la honra, un protector de los débiles frente al poder de la nobleza. Su posición se solidificó, no solo por la fuerza, sino por la construcción de una nueva realidad, una realidad moldeada por la tragedia y el triunfo de un amor prohibido. La coronación póstuma de Inés, un acto de amor y desafío, trascendió su época. Para ti, fue un golpe maestro de Pedro, pero también un símbolo que resonó a través de los siglos. Su historia de amor prohibido, de pasión y tragedia, se convirtió en leyenda, en una narrativa que perduraba más allá de la muerte. Inés se transformó en un arquetipo del amor eterno, una mujer que desafió las convenciones sociales y pagó el precio máximo por su pasión. Su imagen, a pesar de su trágico final, representa la fuerza del amor verdadero, capaz de trascender la muerte misma. Para ti, su historia es un canto a la perseverancia y al amor incondicional. A lo largo de los siglos, la historia de Inés y Pedro ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Tú puedes encontrar su reflejo en poemas, novelas, óperas y películas, siempre recordando su romance apasionado y trágico. Su legado sigue vivo, transformando su historia en un símbolo perdurable del amor que conquista cualquier obstáculo, incluso la muerte. Tú te preguntas, ¿quién fue realmente Inés? ¿Una simple dama de compañía, una mujer ambiciosa o una víctima del destino? La historia, como siempre, es más compleja que un simple cuento de hadas. Las crónicas de la época, escritas muchas veces por quienes la odiaban, la presentan como una seductora peligrosa, una amenaza al poder establecido. Pero, ¿refleja eso la verdad o solo la percepción de sus enemigos? Con el paso del tiempo, la imagen de Inés evolucionó. De villana pasó a convertirse en símbolo de amor apasionado y sacrificio. La leyenda romántica, alimentada por la propia venganza de Pedro y la posteridad, la elevó a la categoría de mártir. Las canciones y leyendas populares la convirtieron en una figura casi mítica, una mujer que desafió las normas sociales y pagó el precio. Hoy, tú puedes ver a Inés a través de diferentes lentes. Para unos, una figura trágica, víctima de una sociedad machista y de las ambiciones políticas. Para otros, una mujer poderosa que supo manipular a un rey. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra probablemente en algún punto intermedio, un complejo tapiz tejido con hilos de amor, ambición, poder y destino. Pero tú te preguntarás, ¿cómo era realmente Pedro y? Tras la muerte de Inés, su dolor se transformó en una furia implacable. La imagen del príncipe enamorado se desvanece, dejando paso a la de un rey capaz de cualquier cosa por vengarse. Su ascensión al trono marcó un antes y un después, no solo por su dolor, sino por la forma en que decidió canalizarlo. Su ascenso al trono no fue un camino de rosas. Hubo intrigas, conspiraciones y enemigos que aprovecharon la inestabilidad del reino para intentar desestabilizarlo. Pero Pedro, movido por la venganza y la sed de justicia, se encargó de aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino, utilizando métodos que hoy nos resultan crueles e implacables.
La coronación póstuma de Inés, un acto sin precedentes, fue el culmen de su venganza. ¿Imaginas la escena, una ceremonia fúnebre, transformada en una coronación real, donde el rey, con un dolor profundo y una furia contenida, elevaba a su amada Inés a la categoría de reina? Un gesto que, aunque romántico a nuestros ojos, fue una declaración de poder y una advertencia para sus enemigos. Su reinado, marcado por la pasión y la crueldad, nos deja una imagen compleja de Pedro I. Fue un hombre capaz de grandes amores y terribles venganzas, un rey que gobernó con puño de hierro y un corazón roto. ¿Fue un tirano o un hombre impulsado por un amor inquebrantable? La historia, como siempre, te invita a juzgarlo tú mismo. Un rey, sí, pero un rey impulsado por la venganza. Su coronación no fue una celebración, sino el inicio de un ajuste de cuentas. Los asesinos de Inés, aquellos que se atrevieron a tocar a la mujer que amaba, pagarían caro su atrevimiento. Imagina la escena, la corte portuguesa, expectante, presenciando el implacable avance de la justicia, o más bien, de la ira real. La ejecución de los responsables fue brutal, un espectáculo calculado para enviar un mensaje claro: nadie se metía con Pedro y salía impune. Sus gritos de agonía resonaron en los oídos de la corte, un eco de la propia agonía de Pedro tras la pérdida de Inés. Tú, como testigo silencioso, habrías sentido el peso de la venganza real en el ambiente. Pero la venganza de Pedro no se limitó a la ejecución de los culpables. Fue más allá, un acto que trascendió lo terrenal y se adentró en el reino de lo simbólico. Él, el rey, ordenó la exhumación del cuerpo de Inés, un gesto que habla de un amor inquebrantable, aunque teñido de una amargura profunda. ¿Te imaginas la escena? El rey, ante el cuerpo de su amada, en un momento de profunda tristeza y furia contenida. Luego vino la coronación póstuma, un acto sin precedentes. Inés, la mujer que fue asesinada por orden de su suegro, fue coronada reina. Un gesto que, más allá de la venganza, reflejaba el amor eterno e incondicional de Pedro. Un rey que, en su dolor, desafió las convenciones y la propia historia. Un acto que incluso hoy sigue generando debate y fascinación. El reinado de Pedro I, marcado por la pasión y la venganza, dejó una huella profunda e innegable en Portugal. Aunque consolidó el poder real y emprendió reformas administrativas, su imagen sigue siendo compleja. Para ti, ¿fue un monarca cruel o un amante apasionado que buscó justicia por el asesinato de su amada? Su decisión de coronar póstumamente a Inés, un acto sin precedentes, generó controversia incluso entre sus partidarios. Algunos lo vieron como un gesto de amor extremo, otros como un desafío a la tradición y la autoridad de la Iglesia. ¿Qué opinas tú sobre este acto tan osado? La brutal venganza contra los asesinos de Inés, aunque satisfactoria para muchos, también proyectó una imagen de rey implacable y despiadado. Este aspecto de su reinado opaca, para algunos, sus logros políticos y económicos. ¿Crees que la justicia que buscó Pedro I justifica los métodos que utilizó? Su legado permanece, una mezcla de amor, venganza, poder y tragedia. La historia de Pedro I e Inés de Castro sigue cautivando siglos después, recordándonos la complejidad del ser humano y la fragilidad del poder. ¿Qué piensas tú sobre el duradero impacto de esta historia en la cultura portuguesa? Pero la vida de Pedro I, tan llena de pasión y sangre, tuvo un final envuelto en misterio. En 1367, a la edad de 35 años, el rey se desvaneció. Las crónicas de la época hablan de una enfermedad repentina, una agonía rápida e inesperada que dejó a la corte en shock. ¿Fue una enfermedad natural? Muchos dudaron, pues los rumores de un posible envenenamiento comenzaron a circular casi inmediatamente. La rapidez de su declive y la ausencia de un diagnóstico claro alimentaron las sospechas.
Algunos apuntaron a sus enemigos políticos, deseosos de acabar con el reinado de un hombre tan implacable. Otros mencionaron a nobles resentidos por las consecuencias de la venganza de Pedro tras la muerte de Inés. La historia de Pedro, llena de crueldad y ambición, lo había convertido en un objetivo fácil para intrigas palaciegas. La hipótesis del envenenamiento, aunque nunca probada, persiste hasta nuestros días. Se especula con la posibilidad de que algún rival, incluso alguien cercano al rey, le administrase un veneno lento y sutil, que se manifestó con síntomas similares a una enfermedad natural. La falta de análisis médicos de la época y la manipulación histórica posterior nos dejan sin una respuesta definitiva. ¿Fue un final natural para una vida tan intensa o una conspiración mortal que selló el destino de un rey vengativo? Pero, ¿qué causó realmente la muerte de Pedro I? Las crónicas hablan de una enfermedad repentina, pero la rapidez de su declive y la sospecha que siempre rodeó su reinado alimentaron rumores de envenenamiento. Muchos apuntaron a sus enemigos políticos, deseosos de desestabilizar el reino, pero la teoría más escalofriante te involucra a ti, directamente, fue su propio hijo, el futuro Fernando I. ¿Quién acabó con su vida? La idea de un envenenamiento no es descabellada. Fernando, aún joven, ansiaba el poder y la muerte de su padre le abría el camino al trono. La falta de una autopsia en aquella época dificulta la confirmación, pero la rapidez de la enfermedad, su intensidad y la ausencia de un diagnóstico claro alimentaban las sospechas. Se especulaba sobre un veneno de acción rápida, quizás administrado en el vino o la comida, algo sutil que no despertaría sospechas inmediatas. Otras teorías apuntan a conspiraciones palaciegas. Los enemigos de Pedro I, quizás resentidos por sus decisiones o sus métodos crueles, podrían haber visto en el envenenamiento una forma eficaz de eliminarlo. No olvidemos la inestabilidad política de la época y la cantidad de individuos que se beneficiarían de su muerte. La falta de pruebas concluyentes mantiene el misterio vivo hasta nuestros días, alimentando el debate sobre las verdaderas causas de su fallecimiento. Pero la historia de Pedro e Inés no terminó con su muerte. Su amor, prohibido en vida, se convirtió en leyenda. Tú puedes imaginar la fuerza de ese sentimiento, capaz de trascender incluso la muerte misma. El propio Pedro, consumido por el dolor y la venganza, la convirtió en reina póstuma, un acto sin precedentes que desafió las normas de la época y que resonó a través de los siglos. Inés, la dama gallega que cautivó al príncipe, pasó de ser una figura trágica a un símbolo de amor eterno. Su historia se convirtió en fuente de inspiración para poetas, escritores y artistas a lo largo de la historia, perpetuando su memoria y la intensidad de su romance prohibido. Su romance trascendió las fronteras del tiempo, convirtiéndose en un referente cultural que explora la pasión, el poder y las consecuencias de desafiar las convenciones sociales. Para ti, ¿qué representa esta historia? ¿Un amor idealizado o una tragedia inevitable? Imagina la fuerza de su historia, capaz de inspirar a artistas durante siglos. Desde baladas populares que cantaban los trovadores hasta majestuosas obras de teatro, la tragedia de Pedro e Inés se ha tejido en el tapiz de la cultura portuguesa y más allá. Su amor prohibido, su cruel final y la venganza implacable del rey, todo ha servido de materia prima para la creación artística, perpetuando su memoria a través del tiempo. Poemas épicos, pinturas que capturan el dolor y la pasión, óperas que llevan a escena la intensidad de su romance. Cada interpretación añade su propia perspectiva, enriqueciendo la leyenda. Piensa en la cantidad de artistas que han encontrado en su historia una fuente inagotable de inspiración, un drama humano que trasciende las fronteras del tiempo y la geografía. Incluso hoy en día, la historia de Pedro e Inés continúa cautivando. Novelas, películas, series. Nuevas versiones renuevan la fascinación por su trágica historia de amor, demostrando la perdurable influencia de su legado en el arte y la cultura.
Su historia sigue viva, no solo en los libros de historia, sino en las obras de arte que la perpetúan. Piensa en la fuerza de su historia, capaz de inspirar a artistas durante siglos. Desde baladas populares que cantaban los trovadores hasta majestuosas obras de teatro, la tragedia de Pedro e Inés se ha perpetuado en la literatura. Autores de todas las épocas han encontrado en su romance prohibido y trágica muerte una fuente inagotable de inspiración, creando obras que han trascendido el tiempo. Novelas históricas han recreado la corte portuguesa del siglo XIV, mostrando las intrigas políticas y el amor apasionado de Pedro e Inés. Imagina la intensidad de las escenas, la tensión palpable entre los personajes, las conspiraciones que se tejen en la sombra. Autores han explorado la psicología de cada personaje, revelando sus miedos, sus deseos, sus motivaciones. Poemas épicos han cantado la belleza de Inés y el desgarrador dolor de Pedro. Versos que evocan el esplendor de la corte, el horror de la ejecución, la venganza implacable del rey. La poesía ha capturado la esencia misma de esta trágica historia, transmitiendo emociones profundas a través de imágenes vívidas y metáforas poderosas. Desde sonetos hasta poemas narrativos, la historia ha encontrado su expresión más sublime en la palabra poética. Y, por supuesto, el teatro. Obras de teatro han llevado la historia a los escenarios, permitiendo que generaciones de espectadores revivan la tragedia a través de la actuación. Imagina las escenas de amor prohibido, la tensión política, la crueldad de la venganza. El teatro ha brindado una experiencia inmersiva, permitiendo que el público se conecte emocionalmente con la historia y sus personajes. Y hablando de llegar a un público más amplio, ¿has pensado en cómo se ha plasmado esta apasionada historia en la gran pantalla? Desde películas mudas hasta producciones modernas, la tragedia de Pedro e Inés ha cautivado a cineastas de diferentes épocas. Imagina las diferentes interpretaciones que se han hecho del personaje de Inés, desde una inocente víctima hasta una mujer astuta y ambiciosa. Cada versión cinematográfica ofrece una perspectiva única sobre esta historia de amor y poder. Recuerda que el cine, al ser un medio visual, te permite ver con tus propios ojos la majestuosidad de la corte portuguesa, los conflictos palaciegos y la tensión que se respiraba entre los personajes. Piensa en la intensidad de la escena de su encuentro secreto, o la crueldad de la ejecución de Inés, todo esto plasmado en imágenes que te transportan a ese pasado turbulento. Aunque no existen adaptaciones perfectas, cada película ofrece una lectura diferente de la historia. Algunas se centran más en el romance, otras en la intriga política, y algunas incluso añaden elementos ficticios para aumentar el drama. Lo importante es que cada versión cinematográfica nos permite explorar diferentes facetas de esta historia fascinante y reflexionar sobre sus consecuencias. Y así, la historia de Pedro e Inés, un romance trágico que desafió las convenciones de su tiempo, sigue resonando en la memoria colectiva. A través de los siglos, su leyenda ha inspirado innumerables obras de arte, libros y películas, manteniendo viva la llama de su pasión prohibida. ¿Te imaginas la fuerza de un amor capaz de trascender la muerte misma? La imagen de Inés, coronada póstumamente, se convirtió en un símbolo de amor eterno y justicia poética, un recordatorio del poder del amor incluso ante la adversidad más extrema. Su historia nos recuerda que algunos amores son tan poderosos que trascienden las barreras del tiempo y la muerte. Pero más allá del romanticismo, la historia de Pedro e Inés nos plantea preguntas sobre el poder, la ambición y el precio de la venganza. La crueldad de Pedro, aunque justificada por muchos a través de los siglos, nos invita a reflexionar sobre los límites de la justicia y la naturaleza humana. ¿Crees que su venganza fue justificada? Su legado persiste, no solo como una romántica tragedia, sino como un ejemplo de la complejidad de las relaciones de poder en la Edad Media. Un cuento que nos recuerda que las pasiones humanas, en su intensidad, pueden trascender los límites del tiempo y la historia misma. ¿Qué te deja pensando esta historia?
Espero que hayas disfrutado de esta historia tan apasionante. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre el legado de Pedro y? Déjalo en los comentarios.